Pues encantado de estar aquí como siempre y de tenerte aquí al mando de la nave conmigo. Es un placer. Pues, Una buena muchísimas comunicadora gracias. con mucha cultura y un buen hacer. Así que a tus manos me pongo y a ver, mira, me estoy arremangando Ya te veo, ya. porque vamos a hablar de temas, Oh, sí, sí. temazo, ¿no? Decisiones, ¿no? Bueno, Aquello es lo que más nos enfrentamos en la vida a la hora de cambiar nuestra vida, tomar un rumbo u el otro. Y ahí entra un montón de procesos. bueno, a mí me ha gustado mucho una frase que me has mandado, que contaba John Dylan Haynes. Uh -huh. Bueno, una frase no, que dice que demostró que el cerebro puede anticipar nuestras decisiones varios segundos antes de que creamos haberlas tomado, ¿no? Y claro, la cuestión es, ¿realmente decidimos? ¿O alguien decide y nos justificamos después? Bueno, hay una cuestión de clave por donde más partir, ¿no? El libre albedrío. Es la capacidad de hacer con lo que tú quieras. Yo ahora mismo me puedo, aunque parezca muy mal educado o muy raro, me podría quitar los cascos, dejarte aquí sin decir nada, salir por la puerta y dejar a los oyentes en silencio. Lo podría hacer, Sí. pero elijo no hacerlo. No de forma consciente, la mayoría de las veces, sino de forma inconsciente. Entonces, ¿en qué se basa una decisión? John Dylan Haynes, neurocientífico belga, que demostró hace unos años pues que las decisiones, por unas técnicas de imagen neurocientífica, en la que se demuestra que hay un proceso, 10 segundos antes de que tomes la decisión, de que tú seas consciente de estoy tomando la decisión, Sí. se produce un proceso inconsciente, un mecanismo que está basado en todo ese aprendizaje que tenemos a lo largo de nuestra vida en la que decide por nosotros, porque las decisiones la mayoría de las veces están definidas como todo ser vivo a la supervivencia. Entonces, pensar, razonar es lento, con lo cual pensar normalmente pues no tiene nada que ver con la supervivencia. Entonces, al final hemos decidido antes de ser conscientes de la decisión. Esto es como, te pongo una decisión muy sencilla, sería cuando te vas a comprar un jersey y tienes una duda entre el azul y el rojo y solo te vas a comprar uno, Sí. todo te puedes comprar uno, ¿no? Entonces, tú ya sabes, inconscientemente, ya has tomado la decisión. Lo que pasa es que luego entras en un proceso de razonamiento y una discusión interna que es muy lenta. El cerebro inconsciente va a 11 millones de bytes por segundo, que es una información de datos increíblemente rápida. Pero el consciente, que está diseñado para enfocarse en dónde pongo la atención, es mi mirilla, a dónde van las decisiones, va a 40 bytes por segundo. La diferencia es brutal. Con lo cual tenemos que entender que hay un proceso, que se ha perdido el libre albedrío, entonces no decidimos, ¿para qué me voy a preocupar si ya está decidido todo? No. Educamos nuestras decisiones desde que nacemos, desde que incluso desde antes de nacer no es lo mismo nacer por una cesárea que nacer en parto natural, la experiencia es distinta y eso nos pone en una percepción de cómo es el medio y cómo nos debemos adaptar a esto. ¿Qué sucede detrás de esto, María? Pues que tomamos decisiones en los tres pilares básicos de la naturaleza, del reino animal, que es el alimento, la seguridad o protección y la sexualidad, que es desde el atraer a otros a ser vistos, a formar parte de un grupo. Cuando hablamos de sexualidad, todo el mundo se va a las relaciones sexuales. No, la sexualidad es el magnetismo, el atractivo, el empoderamiento. Fíjate que la sexualidad es un león cuando está defendiendo su territorio, aquí hay dos necesidades. Entonces, todas las decisiones... El carisma, ¿no? El carisma, también, ¿no? claro, la atracción, la capacidad creativa, o sea, la sexualidad son muchas más cosas de las que creemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este proceso? Pues un proceso muy interesante en el que tomamos las decisiones por causas que están por debajo de nuestro nivel de conciencia. Están en el subconsciente. Mira, yo ahora me he reído, tú me has visto, nuestros oyentes, ¿no? Cuando hablabas de la diferencia de velocidad de pensamiento consciente del inconsciente, porque yo que soy muy fan de Los Simpson, soy de las que creo que todo está en Los Simpson. Pues muchas cosas, sí. Pues sí. Es muy mítico el proceso de pensamiento de Homer, que muchas veces le hacen una pregunta. Y hay un episodio maravilloso en el que Marge le está preguntando tal cosa y él sabe que las preguntas son difíciles, debe contestar muy bien y se ve el proceso, ¿no? De cómo él está pensando y empieza, cuidado, ¿qué vamos a contestar? Y llama a todo su gabinete de neuronas, ¿no? Que aparece reflejado en los dibujos como si fuera una mesa de ejecutivos tomando una decisión. Y Marge le dice, ¿por qué tardas 3 segundos en responder a cada pregunta que te hago? Creo que es exactamente un poco esto que estás, de alguna manera.
contándonos. Posiblemente ese consenso pasa en algo mucho más rápido y se produce en un proceso que 10 segundos antes de tomar, o sea, se les puso a unos sujetos delante de una prueba, de un experimento, en donde se les ponía un botón verde y uno rojo. Y no se les decía lo que tenían que hacer con el botón verde y rojo. Se les ponía una medición de imagen neuronal donde se veía que había un proceso en cuanto veían los botones que se ejecutaba dentro de la parte ejecutiva del cerebro, que es la que toma las decisiones, 10 segundos antes de que le dijeran toca un botón. Oye, una pregunta porque si esto viene dado, no sé si por el cerebro reptiliano o por la experiencia, que es de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Si una persona es mayor, es decir, tarda 10 segundos igual un niño de 10 años que una persona de 80. Yo creo que las decisiones, a ver, hay muchos parámetros, ¿no? La necesidad de supervivencia que yo viva muchas veces no tiene que ver con una supervivencia real. Es decir, a lo mejor contestar rápido a mi jefe para mí es entendido como una necesidad de supervivencia. Entonces, una persona mayor que tiene un proceso neurológico más lento quizás, cuidado que aquí estamos un poco subestimando la plasticidad del cerebro, que es infinita. Lo que pasa es que la capacidad de reflejo va desgastándose como todo, ¿no? Entonces, no, supongo que las decisiones depende, porque la experiencia me va a hacer reaccionar de una forma, y también el hábito. Esto es como dar pedales. Cualquier cuestión que hay una cosa en la ciencia y en el cuerpo, en la biología en general, en la supervivencia, que es don't use, no lo usas, you lose, o sea, lo pierdes. Lo que no usas, lo pierdes. Entonces, esto es una cosa de no dejar de dar pedales. O sea, aquello que dejas de funcionar, deja de funcionar. Y para rehabilitarlo luego va a costar mucho. Las decisiones pasa lo mismo. Cuanto más te habitúes a tomar una reacción y aquí hay un proceso. Mira, no decidimos. Cuando se hacen encuestas, te digo que la mayoría de la gente, o sea, nos mentimos. O sea, uno dice lo que cree que es lo correcto, lo que cree que gustaría. Por ejemplo, en test que se hacen de productos, cuando se sacan al mercado, se ha descubierto pues que esas encuestas la mayoría de las veces tienen un mal recorrido. ¿Por qué? Un sesgo muy grande, porque la gente responde ante, por ejemplo, lo que cree que sería mejor o lo que cree que se espera o lo que cree que sería más acertado. O que es más convencional, ¿no? Claro, pero a la hora de decidir tomamos decisiones basadas en recuperar un momento dilatado de nuestra vida que tenga que ver con un momento de satisfacción o de plenitud en la infancia o con una esperanza de mejora de nuestra vida. O sea, así tomamos las decisiones de una forma más automática. Entonces, ¿qué tendríamos que trabajar para o lo que tenemos morriña? O sea, por ejemplo, porque hay marcas del pasado, que no voy a nombrar aquí algunas, que vemos que son súper caras ahora, que yo me las compraba a mi madre que era como la normal, ¿no? Que la vendían en las grandes comerciales que había entonces, en las grandes plataformas, en los comercios, y ahora son tan caras porque tiene mucho efecto de creer que comprando eso hay una parte de ti que siente que va a estar más cerca de aquellos momentos agradables o satisfactorios o que te daban la plenitud. Y así tomamos las decisiones. Entonces, ¿cómo cambiamos las decisiones o la toma de decisiones? Primero, conocer muy bien cuáles son mis valores. La jerarquía de valores es muy importante. ¿Cómo estoy estableciendo esta jerarquía y qué creencias limitantes tengo? Y hay que trabajarlas. O sea, aquí podríamos hablar para 5 programas de radio muy profundamente, porque esto es un tema que yo trabajo y hay sesiones particulares que yo hago pues para trabajar cuál es tu escala de valores, que conozcas cómo estás decidiendo y que tú lo conozcas. Una vez que eres conocedor lo puedes cambiar, pero si sucede en ese estrato de subconsciente es muy, muy difícil dominarlo porque tú no estás sabiendo por qué decides. O sea, la mayoría de la gente no sabe por qué decide, porque no se ha parado a reflexionarlo, a trabajarlo, a conocerlo. Correcto. En esto de las decisiones, además, hay una horquilla enorme, ¿no? Porque no es lo mismo decidir efectivamente qué color de jersey me gusta más, que me voy a vivir a Australia y cambio de vida, o elijo tal o cual carrera, que es algo que pues, realmente muchos estudiantes están justo en este momento tomando esa decisión crucial, ¿no? ¿Utilizamos el mismo nivel de profundidad, de análisis, esas escalas de valores para tomar decisiones trascendentales de vida que para cosas más sencillas como, no sé, qué queremos comer hoy? Fíjate, hay una tonalidad común en la toma de decisiones y es que las personas tomamos decisiones en base a lo que creemos que va a ser más acertado. Incluso para tomar una decisión de un jersey, sí, porque al final, ¿qué te importa a ti? Estar en lo correcto. No siempre, no todo el mundo. Pero cuando estamos en ese automatismo, la necesidad de ser reconocido en un grupo, en una tribu, por ejemplo, y permíteme que haga
nombramiento de algunas marcas, pero así lo vamos a entender. ¿Eres de Apple o de Microsoft? Total. ¿Eres del Real Madrid o del Barça? O sea, todo el mundo se identifica con algo. Entonces, a la hora de tomar decisiones, y por ejemplo, tú me has dicho una carrera, ¿con qué me identifico? ¿Con qué voy a ser más aceptado? ¿Qué es lo más protocolario? Yo en el año 92, donde había que tomar decisiones, o en el año 90, ¿no? En mi época, que tenías que tomar una decisión, que estudiar, la gente, no, ahora se lleva la ingeniería, la teleco, económicas. Me encanta lo de se lleva. Se lleva, sí, se lleva, porque tendemos, con nuestras neuronas espejo, hay una de las cuestiones que queremos pertenecer a un grupo. Sí. De hecho, a la hora de tomar decisiones, las marcas generan en nuestros patrones neurológicos, en nuestro cerebro, el mismo resultado que cuando estamos hablando de religión. Yeah. O sea, fíjate cómo nos identificamos con ello. Entonces, a la hora de tomar decisiones es con qué te identificas, con qué crees que ser más aceptado por el grupo y con qué tribu vas a estar más afín. Entonces, cuando eres joven, pues, ¿qué piensa la sociedad? ¿Qué le importa? ¿Dónde va la tendencia? ¿Qué le importa a mi padre, a mi madre? Y todas esas forman parte de mi decisión. Lo que pasa es que yo no soy consciente. Yo cuando trabajo con jóvenes les hago una línea de la vida donde les llevo en una dinámica, caminando físicamente, a un momento que representa su futuro. ¿Qué estás haciendo? No te digo qué te dedicas, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vives? ¿Quién eres? Fíjate, le voy a la identidad. Y voy para atrás. ¿Y qué estuviste haciendo antes? ¿Y qué estuviste haciendo antes? ¿Y qué estuviste haciendo antes? Y llego al momento presente y digo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué tiene que ver con todo aquello? ¿Cuál sería la decisión que tendrías que tomar? Y una vez me pasó con una chica deportista, además estábamos trabajando en tema de estudios, aunque era deportista de alto rendimiento, una chica con muy buenos resultados, y cuando abrió los ojos en ese último momento me dijo, digo, ¿y esto qué vas a hacer? Dice, tengo que estudiar física porque es lo que me va a dar aquello. O sea, es como que lo que dice, no, claro, estudiar. O sea, al principio decía que no sabía para qué tenía que estudiar un examen de física, no tenía ese motivo y al final encontró una llave de un hilo conductor en la que la decisión de sentarse a estudiar física, algo tan sencillo como eso, lo hiló con un para qué lo estoy haciendo. El problema es que la mayoría de las personas no saben para qué toman esa decisión. Lo hacen para cumplir con la expectativa de los demás o con ganarse el beneplácito de los demás o esa aceptación, o lo hace porque tiene un sentido, un propósito superior. Entonces, las decisiones tienen que ver mucho más, evidentemente aquí, conclusión, no es lo mismo tomar una decisión para un jersey, pero si para mí comprarme ese jersey va a ser que me voy a ir a una gala de Es Radio o de las 7 de Castilla y León y me tiene que ver todo el mundo, voy a salir en la tele, a lo mejor es mucho más. Entonces, el peso de la importancia va a ser un poco en la repercusión de para qué compro esto, para qué quiero esto y para qué voy a estudiar esto. El para qué lo cambia todo. Ese propósito superior que nos liga a tomar decisiones mucho más conscientes. Y, oye, cuando hay personas que no siguen esa línea establecida, ¿no? Que dicen, pues no, el jersey va a ser rosa con topitos verdes fosforito, ¿vale? Sí, perfecto. Claro, normalmente lo que dices tú, la gente que no es convencional o que no se ajusta a las normas más arbitrarias de una sociedad convencional, pues empezamos a utilizar apelativos como rarito y cosas claro, muy ¿ves? poco agradables. Identidad, claro. Etiqueta. Me siento Eso identificado. es. ¿Quién soy? Soy un friki. Pero si estoy a gusto con ser friki, me identifico con el grupo de frikis, seguiré siendo friki hasta que eso sea. Y ha pasado mucho con el colectivo LGTBI+, etcétera. ¿Por qué? Porque se ha generado con una identidad muy fuerte. Para mí la clave es que han multiplicado la complejidad al etiquetar demasiado en exceso. Eso acompleja y al final... Pero hay mucha gente que se siente identificado con eso y ya no se ha planteado tanto qué es lo que quiere, sino que me siento aceptado en un grupo. A lo mejor no me encontraba y no entro en jardines, simplemente analizo. O sea, ¿no? Entonces, al final, el sentirme identificado con un colectivo, el sentirme identificado y a gusto, porque me siento que me entienden, que me comprenden, que hablamos el mismo idioma, aunque no me haya planteado profundamente si lo que estoy haciendo es realmente tiene un sentido, tiene una profundidad, tiene una salud, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hablo desde algo tan controvertido como esto, como cualquier otra cosa que me pase. Entonces, yo soy el rarito, que me gustan los cómics. Yo veo un sitio con mi hijo que sacan juegos de mesa, que aquí hay una chica que venía antes, se llama Justi, que trabajaba todo este tema, y hay mucha gente que juega juegos de rol y tú les ves que están entre ellos, cada uno tiene su vida, pero ahí en ese momento están en su grupo, sienten formar parte de la tribu, y es muy importante para la psicología humana, para la filosofía humana, pertenecer a grupos. Mi pregunta iba más no tanto en la etiquetación del friki, sino en el proceso de decisión que toman estas personas no está basado tanto en lo que los demás esperan de mí, sino en lo que... Es decir, ¿esas personas se conocen mejor a sí mismas? ¿Quién creo ser?
o quién me identifico querer ser. Esto es muy, muy importante porque si yo creo ser una persona, hay una dinámica que hago, esto es muy compleja, es que les empiezo a decir, ¿quién quiero ser y no soy? ¿Quién quiero ser y soy? ¿Y quién quiero ser y podría ser? ¿O quién no quiero ser y podría ser? Entonces empiezo a hacer una serie de preguntas sobre la identidad. Y ahí es donde te das cuenta que todas tus decisiones se basan en querer ser eso. O la confrontación de ser rechazado porque en el fondo yo tengo una identidad que me gustaría ser, que es mi identidad natural, que es la esencia, y otra es la que creo que tendría que ser para ser aceptado. En base a todo esto, que es un tema que podríamos dilatar hasta la infinidad, creo que es muy interesante que todos los espectadores, espectadores, que parece que estoy en la tele, oyentes, correcto, todos nuestros amigos oyentes, se paren a pensar un poco en qué se están basando mis decisiones. Y aquí, si quieres, lo citamos para otro día, porque aunque lo hemos tocado no de la forma que tú y yo hablábamos fuera de micro, podríamos hablar, ¿qué pasa cuando el miedo se apodera de mí y tomo decisiones basadas en el miedo? Pues ahí entonces vamos a ver que estás tomando decisiones secuestrado por el miedo. Del síndrome de Estocolmo estamos tomando decisiones porque sentimos que estamos por el tema del miedo. Entonces, bueno, ahí dejamos el balón botando y lo podamos redefinir. Precisamente yo sigo escuchando a José Feliciano. Y ya sabes que yo te estaría escuchando horas, igual que nuestros oyentes. Pero como las mejores películas lo vamos a dejar en todo lo alto. Claro que sí. Hay que dejarlo siempre con un interés para seguir la segunda parte. Y volvemos contigo el martes que viene, ya estarás con Fernando, pero como yo también estaré contigo aquí hablando de mis destinos, pues nos vemos. José, ha sido un placer como siempre. El placer ha sido mío. Muchas gracias, María. Gracias. Hasta la semana que viene.